todos a este segundo seminario de nuestro proyecto Fonds Langue Française, el francés juega en la cancha de la diversidad, le français joue sur le terrain de la diversité. Muchas gracias por su participación. Sabemos ya que tenemos bastantes colegios, bastantes disciplinas representadas y la verdad es que estamos muy contentos. Recuerdo que la semana pasada tuvimos el primer seminario que lo dictó nuestro fotógrafo, que fue, digamos, la persona que inspiró este proyecto, Emilien Buffard, que se llama entonces, o que se llamaba El derecho a la identidad y atención a la diversidad en el deporte, un compromiso social. Si no pudieron asistir a este webinario, les recuerdo que pueden verlo porque lo tenemos en la página del Institut Français d'Argentine, del IFA, donde, bueno, de paso aprovecho para decir que tienen todo el material para este proyecto. Emilien en este seminario estuvo acompañado de Germán Cairo, un director o un presidente de una asociación que también trabaja en este campo del deporte asociado, digamos, a la lucha contra todas las formas de discriminación. Sobre todo en un año olímpico, en un año paralímpico, nos pareció interesante, digamos, proponer este proyecto para rescatar un poquito todos los valores del deporte y otros valores que tenemos que desarrollar también en el universo del deporte. Hoy tenemos el gusto, muchas gracias Sergio por el horario, porque Sergio de Bonis está desde el otro lado del Atlántico, o sea, con otro horario, con 5 horas más. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos el gusto de recibir virtualmente a Sergio de Bonis, que nos va a hablar de ESI en la escuela, cómo y para qué. Y la semana que viene, tendremos también el gusto de tener el tercer seminario de este proyecto, animado por Mariana Canelo, acá presente. Mariana, nuestra formadora, nuestra pedagoga, grande didacticienne, formadora de formadores, que animará este tercer seminario Coplanificar nociones de didáctica integrada y que será la tutora de todos los equipos multidisciplinarios que se formaron a lo largo de este proyecto. Muchísimas gracias, un éxito en su proyecto y aprovecho para volver a agradecer a Sergio y cedo la palabra a mi compañera del Institut Français d'Argentine, Caroline Pérez, que es la agregada lingüística y educativa de la Embajada de Francia, que les va a dar otras informaciones. Muchas gracias. Buenas noches, merci Carol. Y bueno, bienvenidos a ese segundo seminario. Yo básicamente lo que voy a hacer es presentar a Sergio, para que vean un poco su trayectoria también, que sepan quién está hablando y ya después obviamente le dejaré la palabra. Entonces, bueno, Sergio de Bonis es profesor de francés, como muchas de ustedes, creo que solo veo caras de mujeres, y es egresado del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, en Cava, y se especializó en la Escuela de Maestros en Educación Completa a la Sexualidad, ESI, entre otras especialidades. No voy a listar todo lo que ha hecho, pero me parece que esa especialidad obviamente es relevante para el seminario de hoy, y de hecho ha publicado un artículo sobre ESI en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido profesor de francés, sigue siéndolo, de francés como lengua extranjera, en el nivel primario, secundario, en varias instituciones argentinas, pero también docente formador en el profesorado de francés en el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, institución de la cual es egresado, como lo dije inicialmente. Ha ocupado también puestos como asesor y encargado de proyectos para el Ministerio de Educación de Cava y Ministerio de Educación de Francia. Y actualmente es profesor de FLE y de español como lengua extranjera en Francia, en París y en Versalles. Espero que no me haya equivocado, Sergio, en tu breve presentación y agradecerte también por tu disponibilidad, tu experticia y la charla de hoy. Y bueno, ya te cedo la palabra. Muchas gracias y que lo disfruten.
Carolina, solo, perdón Sergio, solo añadir, pues se me olvidó presentarme, soy la directora pedagógica de la Alianza Francesa de Buenos Aires, una de las instituciones, digamos, que montaron este proyecto con l'Institut Français d'Argentine y también el apoyo del Institut Français de Paris. Perdón. Sergio. Bueno, bueno, muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y el espacio eh, para compartir hoy con ustedes este seminario sobre ESI. Eh, Solo para organizarnos, en algunos momentos durante la presentación voy a hacer algunas preguntas para que respondan en el chat, ¿sí? Eh, eh, bueno, esperemos que posiblemente se conecte más gente y si no, bueno, la gente que después vea la redifusión eh, pueda también eventualmente hacer llegar eh, consultas y demás. Eh, Voy a dejar unos minutos también al final para que ahí si hay alguna pregunta puntual, alguna eh, duda, puedan tener el espacio para hacerlo. Eh, bueno, y sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar. Eh, entonces, en primer lugar, quisiera saber, y entonces pueden usar el chat, eh, bueno, de qué lugares bueno, desde qué lugares están participando, si trabajan en qué lugar de Argentina, y si tienen alguna experiencia ya previa enseñando o integrando contenidos de ESI en, en las propuestas que hacen con sus estudiantes. Muy bien. Tenemos de Tucumán, de San Nicolás, de La Plata, Tortuguitas. Muy bien. Bueno, en algunos casos entonces tienen experiencia con eso y en otros no. Eh, Poca experiencia. Muy bien. Bueno, esta oportunidad me parece que es un buen momento como para empezar a animarse. Eh, Así que voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve? Díganme si se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, eh, el título del seminario entonces es ESI en la escuela, cómo y para qué. El cómo y para qué, vamos a ver, van a estar a veces un poco interrelacionados, no necesariamente es tan fácil separar estas dos respuestas que vamos a tratar de dar. Sin embargo, sí, hacia el final va a haber una parte en la que vamos a tratar de reflexionar específicamente en lo que tiene que ver con la planificación, ¿sí? Y algunos criterios, algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de pensar y armar las propuestas, ¿sí? Que van a llevar adelante con sus estudiantes. Eh, entonces, en primer lugar, lo que quiero hacer también es recuperar los objetivos del proyecto para detenernos y ver eh, en qué partes, digamos, de estos objetivos
se abre la puerta a pensar contenidos que tienen que ver con educación sexual integral. Entonces, dentro de los objetivos del proyecto tenemos en primer lugar sensibilizar a la comunidad educativa sobre la discriminación para luchar contra el acoso escolar, reflexionando sobre las representaciones socioculturales de la noción de diversidad, especialmente en la práctica del deporte. Creo que, bueno, justamente, ¿no? Pensar en representaciones socioculturales de la noción de diversidad es clave para empezar a concebir los proyectos que van a llevar adelante, porque cuando hablamos de diversidad es necesario pensar, bueno, en qué estamos concretamente pensando, en qué personas, ¿no? En qué público. Estamos hablando de diversidad en términos eh, de capacidades, estamos hablando de diversidad en términos de identidades, de identidad de género, estamos hablando de diversidad en términos de orientación sexual. Entonces, es una palabra, ¿no? Es un concepto, el concepto de diversidad, que ya desde un primer momento lo vamos a estar interpretando y trayendo cada quien desde su lugar, con sus experiencias, con sus vivencias, eh, entonces, incluso dentro de los grupos pedagógicos de las parejas de docentes que van a llevar adelante el proyecto, es un primer concepto que me parece que es interesante definir y aclarar, ¿no? Entonces, esta diversidad, ¿en qué términos la estamos entendiendo? Bueno, en segundo lugar, como objetivo del proyecto también está movilizar a las y los jóvenes estudiantes de francés y a sus docentes en torno a una producción colaborativa para que se conviertan en actores de la prevención, poniendo en marcha un proyecto multidisciplinario que permite integrar la lengua francesa con otras asignaturas, ¿sí? Disciplinas no lingüísticas. Bueno, acá nuevamente el rol de ESI, de los contenidos de ESI, eh, que permiten hacer un trabajo de prevención. Ujú. Y un trabajo de prevención del que nuestros y nuestras estudiantes pueden ser actores, ¿sí? Y agentes eh, realmente que tomen en sus propias manos esta problemática. Eh, Cuando hablamos de prevención, bueno, la ESI interviene en distintos momentos, ¿no? Cuando se trabaja sobre estos contenidos, uno lo puede hacer justamente en el antes, en la prevención, y se puede obviamente también trabajar con emergentes y una vez que surgen problemas. Bueno, eh, es necesario justamente arrancar con un trabajo de prevención y no esperar a que surjan problemas dentro de las instituciones para recién en ese momento atenderlos, porque es cierto que después, bueno, son situaciones que generan mucho más estrés, que son más difíciles de manejar, y bueno, la inclusión de contenidos de ESI permite entonces justamente anticiparse un poco y dar las condiciones para la convivencia y el desarrollo ¿sí? De nuestros estudiantes como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Y justamente en relación con esto, el tercer objetivo del proyecto, crear vínculos entre aprendizaje de la lengua francesa y grandes acontecimientos deportivos internacionales con sede en Francia, con el fin de unir e inspirar a los y las jóvenes estudiantes para aprender además a comportarse responsablemente como ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no? Entonces acá nuevamente esto de la formación eh, cívica, que como vamos a ver es una de las patas de la ESI, ¿sí? De las dimensiones. Eh, entonces, bueno, habiendo recapitulado y vuelto sobre los objetivos del proyecto, entonces ahora sí tratemos de empezar a pensar, bueno, cuando hablamos de ESI, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tengo estas dos primeras preguntas, bueno, ¿qué significa?
y si es lo mismo hablar de educación sexual que de ESI. Pueden utilizar el chat, entonces, ¿es lo mismo hablar de educación sexual que hablar de ESI? Muy bien, entonces, bueno, Alejandrina dice no, ¿sí? Eh, María dice, educación sexual parece remitir a la genitalidad y la ESI abarcar otras dimensiones. Ujú. Mariana también dice, no es lo mismo, ESI me parece más integral. Ujú. Muy bien, Silvina también dice que no. Muy bien, Carol también, ¿sí? La educación sexual requiere una aproximación más limitada. Bueno, y vamos a volver entonces sobre esto de, ¿sí? Este concepto de integral, ¿sí? O completa. Ujú. Muy bien, entonces, un poco pensando en esto que decíamos, poder pensar entonces qué temas incluye. Ujú. Si la educación sexual parece solo limitarse a, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la genitalidad, entonces la ESI, en esta mirada más amplia, ¿qué otros temas piensan que podría incluir? Muy bien, entonces Agustina dice respeto por la diversidad. Bueno, aparece también, Mariana dice afectividad, vínculos. Ujú. Alejandrina dice derechos, diversidades, diferencia, respeto. Ujú. Claudia dice cuidado del cuerpo y la salud. Ujú. Muy bien, Carol también dice la mirada de la sociedad. Ujú. Reconocimiento de la perspectiva de género. Dice Agustina, sobre esto también ahora vamos a hablar un poco. Ujú. Bueno, roles sociales, dice María, afectividad en general. Muy bien. Esto es interesante y lo vamos a retomar hacia el final. Esta eh, i- inclusión que hacemos de otros temas que no tienen, que no se limitan a la genitalidad y a la sexualidad entendida como, eh, digamos, solo lo que atañe a prevención de eh, infecciones de transmisión sexual y cuidado del cuerpo, y que implican otras dimensiones, no siempre son temas percibidos aún hoy por nuestros y nuestras estudiantes como temas que atañen a la educación sexual. Ujú. Eh, y es un trabajo que también debemos continuar, eh, y hacer de forma más explícita, ¿sí? Para que esta representación que se tiene sobre el trabajo de la ESI rinda mejores frutos, ¿no? Eh, y no sea vivido por nuestros y nuestras estudiantes más como un intento de evadir tal vez otros temas. Ujú. Eh, bueno, muy bien. Y las últimas dos preguntitas que quería hacerles, entonces, ¿quién se ocupa y en qué momentos? Muy bien, entonces Carol dice, todos desde los padres, ¿sí? Padres, madres, las familias, pasando por los docentes. Ujú. María dice,
todos podemos ocuparnos y en cualquier momento. Muy bien, entonces Agustina agrega el Estado y las instituciones educativas. Claudia dice los docentes y familia. Muy bien. Dice, en mi caso con la materia biología y salud y adolescencia. Esa es otra pregunta que me quedó ahí medio en el aire, pero justamente quería saber también si había docentes de otras materias que no fueran francés. Bueno, acá ya tenemos entonces a alguien de biología. Muy bien, María agrega, algunas veces hay espacios específicos, otras surge en medio de la clase. Muy bien. Por lo general en las formaciones, en las capacitaciones que hay de ESI, para hablar de este tema se habla de puertas de entrada. Eh, entonces, las puertas de entrada tiene que ver con, bueno, justamente pensar, vamos a trabajar ESI desde el emergente, lo que pasa dentro de la institución escolar en el día a día, va a formar parte de una actividad planificada, de algo más sistemático, sostenido a lo largo del año, de un encuentro, de una intervención, por ejemplo, de algún agente externo a la institución escolar. Entonces hay distintas maneras en las que puede ser abordada. Muy bien, entonces vamos a continuar. Un poco como decíamos recién, la educación sexual entonces es un término más general, más abarcativo, y digamos, un poco la concepción que se tiene hoy por hoy eh, permite pensar que de alguna manera educación sexual siempre hubo, ¿sí? Incluso en las pequeñas intervenciones, las microintervenciones en las que hacemos comentarios en el aula sobre los roles eh, de género, no sé, cuando se le dice, por ejemplo, no sé, a una chica, no, las mujeres no dicen malas palabras, ¿no? Ahí hay una intervención, se está construyendo una identidad a la que se le están adjudicando, ¿no? Características, roles, eh, digamos, siempre hubo. El tema es, la cuestión sería pensar, esta educación sexual es una educación sexual que se imparte desde la escuela eh, de manera, digamos, no sistemática, sobre la que no se reflexionó, o por el contrario, va a ser una educación sexual que va a estar planificada, que va a estar eh, consensuada, también con eh, otros actores, ¿sí? Dentro de la escuela, es una propuesta en la que se van a involucrar tanto los docentes como las familias, como los directivos. Bueno, entonces, si pensamos un poco en enfoques de la educación sexual, esto lo vamos a ver muy rápidamente porque lo que nos preocupa sí, hoy por hoy es justamente entender un poco más el tema de la educación sexual integral. Entonces, a lo largo eh, de la historia de la educación formal, ha habido diferentes formas de abordar la educación sexual, enmarcadas dentro de distintos modelos, ¿sí? Que podríamos entonces resumir de esta manera, ¿sí? Hubo en algún momento un modelo biologista, se pasó luego a un modelo biomédico, luego un modelo moralizante. Digamos, estos primeros tres modelos lo que tienen en común es que justamente se limitaban a temas que tenían que ver con la genitalidad, una genitalidad aparte
ya denominada desde un inicio, por ejemplo, aparato reproductor, ¿no? Pensando en esa genitalidad solo dentro de su función eh, para la reproducción, y también del deber ser, ujú, que dejaba por fuera todo lo que tiene que ver con las experiencias reales y concretas de nuestros y nuestras estudiantes. Ujú. Luego hablamos de modelo de la sexología y del modelo normativo judicial o de derechos, ujú, que vinieron a aportar, digamos, tal vez una información mucho más específica en términos de eh, la sexualidad desde un punto de vista más amplio, que incluye también cuestiones de eh, relacionadas al disfrute y al placer, ¿no? Y a eh, eh, formas de- de prevenir también, bueno, digamos, eh, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con el respeto, ¿no? Por el cuerpo de uno mismo, por el cuerpo del otro. Y desde el modelo normativo y judicial, bueno, un enfoque que incluyó mucho más, bueno, cuestiones de derechos humanos, de acceso justamente a los derechos, de recursos que tienen que ver con, bueno, protocolos para casos de de abuso, para casos de, bueno, como decíamos recién también, y forma parte del proyecto, de, eh, bueno, lo que hoy en día no decimos el bullying, el acoso escolar. Pero estos dos modelos, la limitación que tienen es que es una información muchas veces tan específica que puede ser recuperada en el mejor de los casos para tal vez instancias de formación docente. Ujú. Y para dar otras herramientas que permitan pensar otro tipo de intervenciones. ¿Mm? Y no necesariamente, en muchos casos, como una bajada directa o una información que, digamos, sea eh, el centro de una instancia de capacitación o de una actividad frente a los alumnos. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos entonces el enfoque de género y el enfoque integral, de los que vamos a hablar un poco más en detalle. Y antes de pasar a eso, simplemente agregar que la realidad es que hoy en día no es que un modelo ha superado definitivamente al anterior y lo ha reemplazado. En muchos casos, en muchas instituciones, estos modelos siguen coexistiendo. ¿Sí? Entonces, en una institución donde la implementación de la ESI, malentendida, se limita solo a prácticas como había antiguamente, de, no sé, talleres sobre métodos anticonceptivos y eh, prevención de infecciones de transmisión sexual, bueno, sigue primando un modelo, eh, por ejemplo, biomédico. ¿Sí? Entonces, estos modelos y estos enfoques siguen hoy en día, entonces, un poco coexistiendo. Bueno, cuando hablamos de enfoque de género, el enfoque de género eh, permite pensar, entonces, por un lado, que el cuerpo humano está inscrito en una red de relaciones sociales que le da sentido y que su uso, disfrute y cuidado están fuertemente condicionados por, bueno, sector socioeconómico y educativo de pertenencia, costumbres, valores. Ujú. Acá tenemos algo de la interseccionalidad, ¿no? Que permite pensar que no hay una sola variable en juego al momento de eh, la construcción de la identidad. Y lo que me parece interesante es que justamente acá aparece de nuevo esta inclusión del disfrute, ¿no? También, que en muchos otros modelos estaba un poco por fuera. Eh,
También permite hablar el enfoque de género de desigualdad en términos de relaciones de poder, ¿sí? Y que hay diferentes modos entonces de vivir el propio cuerpo y de construir relaciones afectivas, y que todas deben enmarcarse en el respeto por sí mismo y por sí misma y por los demás. Ujú. Eh, en algunos casos, yo un poco también recorriendo material, información oficial, en documentos oficiales de Uruguay y de Chile, porque en principio la propuesta también se abría a estas regiones, eh, pude notar que, bueno, en algunos casos, cuando se habla de género, eh, se suele todavía pensar en términos del binarismo hombre-mujer, masculino-femenino, y bueno, si bien en una primera instancia, en sociedades donde sigue primando esta concepción binaria de género, bueno, este tema de las relaciones de poder va a ser pensado en términos de, bueno, la relación de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, en algunos casos se menciona como a otras identidades, pero un poco como al final, un poco como de una forma un poco más relegada. eh, y tal vez, bueno, el tipo de reflexiones que se pueden promover y plantear en un caso o en otro, entonces no van a ser iguales, ¿sí? Esto es un poco una obviedad, pero me parece que son estos pequeños conceptos en donde, pequeños grandes conceptos, en donde justamente la interpretación que le damos va a eh, ser arrastrada, digamos, a lo largo de toda la propuesta que hacemos, de todas las actividades que planificamos, del tipo de reflexiones que se promueven, ¿sí? Eh, Así que bueno, entonces bueno, el enfoque de género es el enfoque adoptado también por el diseño curricular en Buenos Aires, al menos, ¿sí? Y también se tiene en cuenta dentro de lo que es toda la normativa de nación, ya que está hablando de Argentina, ¿sí? Bueno, luego tenemos el enfoque integral. El enfoque integral abre en principio estas dos cuestiones. Por un lado, la inclusión de eh, diferentes dimensiones de la sexualidad, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver a continuación con los contenidos que se proponen y cómo están organizados. Entonces se habla de una dimensión psicológica, de una dimensión ética, de una dimensión biológica, de una dimensión que tiene en cuenta, bueno, los derechos, lo jurídico, de una dimensión sociocultural histórica y de una dimensión que tiene en cuenta la salud. Estas dimensiones entonces configuran un sistema complejo, ¿sí? Y cada una de ellas se interrelaciona con las otras e intervienen en la construcción de la subjetividad. Esto de la interrelación también me parece importante porque, como vamos a ver a continuación con los contenidos que se proponen, eh, muchas veces un mismo contenido está atravesado por más de una dimensión, ¿sí? No es que, bueno, voy a trabajar este tema y entonces este tema es exclusivamente un tema que pertenece a la dimensión psicológica. Si bien es cierto que el acento va a estar puesto en una u otra, en uno u otro caso, eh, en alguna dimensión en particular, pero permiten muchas veces los temas que elegimos hablar de una multiplicidad de dimensiones, o tenerlas en cuenta. Eh, bueno, y por otro lado, entonces la educación sexual reconoce la importancia de la información y el conocimiento. Información y conocimiento que muchas veces circula, esto también cuando hablamos entonces de quién se ocupa de la educación. Bueno, de la ESI sabemos que con esta mirada integral y demás, bueno, es eh, la escuela, ¿no? Después, si hablamos de educación sexual de una forma más amplia, bueno, la educación sexual empieza en cada familia, con sus creencias
religiosas, con sus valores, y también interviene en esa educación sexual muchas veces los medios de comunicación, ujú, la sociedad en otros ámbitos, eh, y por fuera de la escuela, y algunas veces también por dentro, circula información muchas veces contradictoria, información poco precisa, eh, y entonces esto también es algo que se trata de recuperar. Entonces esta información, este conocimiento, ujú, que la escuela tiene un poco el rol de, digamos, de organizar, de verificar y de validar, ¿sí? O sea, esto me parece que es importante, sobre todo cuando veamos ahora hacia el final eh, el tema de la planificación. Bueno, cuando pensamos en el material, en buscar un material, bueno, la fuente de ese material, de dónde lo sacamos, eso es fundamental para justamente no contribuir a que continúe circulando información que puede ser errónea y demás. Bueno, eh, entonces, el enfoque integral, un segundo, estoy viendo el tiempo, vamos bien, perfecto. El enfoque, entonces, integral también eh, tiene en cuenta, aparte de lo que acabamos de ver, de las diferentes dimensiones, eh, se inscribe en un contexto que valoriza el cuidado y la promoción de la salud y los derechos humanos. Con respecto al cuidado y promoción de la salud, ¿sí? La salud como un derecho de todas las personas y la salud entendida, esto me parece interesante, como un proceso social, ¿sí?, complejo y dinámico que incluye grados de bienestar físico, psíquico y social, eh, producto de una construcción en la que intervienen factores individuales y del contexto económico, cultural, educativo y político. Ujú. Eh, Dentro de los proyectos que ustedes van a llevar adelante, verán el recorte que realizan, pero bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, de prevención o abordaje de discriminación y demás, bueno, ahí estamos hablando de, podemos hablar tanto de salud física como de salud mental, ¿sí? Entonces, y entender, me parece también esta cuestión de grados de bienestar, ¿no? La salud no pensada como salud, enfermedad como dos polos opuestos, nuevamente, ¿no? Como un sistema binario, sino esto de grados de bienestar. ¿Sí? Eh, bueno, y entonces, y con respecto a los derechos humanos, entonces tenemos, bueno, derecho a la vida y a la salud, eh, derecho a vivir según las propias convicciones morales o religiosas, en tanto esa forma de entender la sexualidad no vulnere derechos ajenos, respeto a los preceptos morales y culturales que las familias desean transmitir, en tanto no violen los derechos y la dignidad de los jóvenes. Ujú. Me parece que en estos dos puntos hay otra reflexión muy interesante, importante para las instituciones escolares, que tienen que ver con eh, en qué medida las familias también participan, ¿no? O se integran a la propuesta que hace la escuela, la institución educativa, en términos de educación sexual integral, ¿sí? Eh, digamos, si bien, bueno, la educación no, bueno, es salvo las escuelas religiosas, pero bueno, después normalmente la educación es laica,
lo cual no quita que dentro de cada casa, de cada familia, haya pertenencia a una determinada religión, ¿sí? Adhesión a determinados valores y demás. Lo que yo traería como recomendación es, para evitar tal vez ciertas tensiones que se pueden generar con las familias, eh, posiblemente organizar algún encuentro en el que se explicite el trabajo que se está haciendo, y donde se puedan evacuar algunas inquietudes. Puede ser algo beneficioso en algunos casos, cada quien conoce el contexto de su institución educativa, eh, teniendo en cuenta de todos modos que en esa reunión, una reunión de ese estilo, no es una reunión para pedir permiso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con educación sexual integral responde a normativas que pueden encontrar. Ahora al final les voy a pasar bueno, igual deben conocer en algunos casos, pero todos los documentos están disponibles para que los lean, desde los diseños curriculares, las leyes que existen, ¿sí? Y que les dan justamente autoridad como docentes para abordar determinados temas, autoridad y la responsabilidad incluso de hacerlo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto me parece también algo interesante, esta cuestión de, bueno, en qué momento se trae a la familia y en qué términos, ¿sí? Eh, bueno, entonces, derecho a la información sobre el propio cuerpo, los modos de protegerlo, buscar protección y asistencia, ¿sí? Cuando se está en riesgo. Esto, bueno, también como vamos a hablar de cómo los proyectos están enmarcados en una cuestión de prevención de la discriminación y demás, puede ser una arista interesante trabajar eh, sobre, por ejemplo, no sé, protocolos, medidas, o sea, en alguna instancia del proyecto que lleven adelante, eh, el conocimiento, ¿no? De los derechos y cómo actuar en cada caso. Bueno, y por último, entonces, respeto por la intimidad de las personas. Bueno, entonces, a continuación, hice un recorte de algunos contenidos que pueden estar tal vez más vinculados a el proyecto del que están participando. Eh, es un recorte de contenidos del diseño curricular eh, de la Ciudad de Buenos Aires, pero que responde de todos modos a los lineamientos de Nación, ¿sí? Entonces esto ustedes les pueden después leer con más detalle, incluso en los documentos. Entonces habíamos hablado de estas 6 dimensiones. Entonces, si pensamos en la dimensión biológica, ¿sí? Eh, podemos pensar en contenidos que tienen que ver con, y sobre todo, bueno, de nuevo, ¿no? Pensando que este proyecto se enmarca también en relación al deporte, ¿sí? Eh, entonces, reconocer las partes del cuerpo, ¿sí? Hablar sobre las diferencias sexuales entre las personas, ¿sí? Acá explícitamente puse, ¿sí? Entre las personas, justamente para flexibilizar eh, y ampliar tal vez un poco la cuestión de binarismo, ¿sí? Y no hablar solo de diferencias sexuales entre hombres y mujeres, sino entre las personas, eh, independientemente después de su identidad de género, ¿sí? Los cambios corporales, si tenemos en cuenta, si tomamos la dimensión jurídica, entonces hay contenidos como políticas públicas y derechos,
marcos legales vinculados a la sexualidad, recursos ante posibles situaciones de maltrato o abuso, violencia de género, maltrato, abuso infanto-juvenil. Si vamos a la dimensión de la salud, entonces podemos, como contenidos, encontramos hábitos de higiene y cuidado, formas saludables de vincularse y expresar sentimientos, emociones, afectos y necesidades, proceso salud-enfermedad, obstáculos vinculados al cuidado de la salud. Como decíamos también hace un rato, todas estas dimensiones se interrelacionan. Cuando pensamos en obstáculos vinculados al cuidado de la salud, acá intervienen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción también de, bueno, de los roles y los estereotipos de género, ¿no? Y por ejemplo, no sé, cómo es vivida por los adolescentes y las adolescentes la toma de riesgos. Ujú. Sabemos que muchas veces hay cuestiones de, eh, presión social y demás, o a veces puede haber un sentimiento también como de omnipotencia, de bueno, no va a pasar nada. Ujú. Y entonces, eh, ¿de qué manera esas representaciones, esas identidades funcionan obstaculizando eh, el cuidado de la salud, ¿no? O circunscribiéndolo, por ejemplo, solo a el rol de, no sé, las mujeres. Las mujeres son las que se tienen que ocupar de la salud, ¿sí? Y no los hombres. Entonces, de nuevo, y si partimos de esa diferencia, de ese binarismo, entonces, eh, si se reproducen estas representaciones de la mujer como quien debe ocuparse de la salud, bueno, eso puede entonces funcionar también como un obstáculo, para la prevención. Bueno, desde la dimensión sociocultural, como contenidos, por ejemplo, entonces, estereotipos y prejuicios, ¿sí? De género, masculinidades, ujú. Eh, Sobre cada uno de estos temas hay materiales, hay recursos que ya están también producidos muchas veces por los ministerios, por el Ministerio de Educación de cada jurisdicción. Es interesante consultarlos para ver qué tipo de actividades se proponen, qué tipo de documentos. Tal vez algo de eso les pueda también servir para planificar el proyecto que quieran llevar adelante. Bueno, también medios de comunicación y sexualidad, ¿sí? Modelos hegemónicos de belleza, la salud como estrategia de consumo. ¿Sí? Si tomamos la dimensión ética, el respeto por las personas, la solidaridad, rechazo a distintas formas de discriminación, valoración y respeto por la diversidad, y lo psicológico, entonces los vínculos, la presión de grupo y habilidades psicosociales como la toma de decisiones, la autonomía, la resolución de conflictos, la expresión de emociones y sentimientos, ¿sí? Y opiniones. Entonces, nuevamente, esto es un recorte, ¿sí? Los contenidos son mucho más abarcativos y en algunos casos hay incluso, bueno, están un poco más detallados. Eh, no- los y las invito a después buscar estos materiales, leerlos, bueno, los diseños curriculares. Eh, pero bueno, me pareció que algunos de estos temas podían ya ir dándoles alguna idea de, bueno, los contenidos que pueden incluir para planificar sus proyectos. Entonces, ahora sí, a la hora de planificar. Y acá algunas cosas les van a parecer muy obvias, pero es simplemente traerlas de todos modos para tenerlas en cuenta, ¿sí? Eh, y bueno, y tal vez alguna otra idea puede llegar a ser un poco más de utilidad, un poco más innovadora. Bueno, entonces, a la hora de planificar, ¿qué variables debemos considerar? Eh, entonces, yo les propongo pensar en primer momento, bueno,
la edad del grupo de estudiantes, sus necesidades y experiencias previas en el abordaje de estos temas. Tal vez la parte que tiene que ver más con planificación y la parte más de didáctica y demás es lo que van a trabajar en el próximo seminario. Eh, Acá es simplemente tal vez algunas líneas que puedan ir abriendo, ¿sí?, ideas y demás, o algunas cosas para tener en cuenta. Entonces, eh, las experiencias previas en el abordaje de temas de educación sexual integral me parece que es clave porque, bueno, conocer realmente qué entienden nuestros estudiantes y nuestras estudiantes por contenidos de educación sexual, si hay temas que tal vez que fueron trabajados anteriormente y tal vez de una forma demasiado repetitiva, ¿sí? Entonces, eso tal vez puede darles la posibilidad de pensar y de abrir a trabajar algún tema diferente. Eh, bueno, esto de darle un poco de participación también, ¿no?, en la búsqueda de temas y de ideas a nuestros estudiantes. Bueno, luego el nivel de lengua y la adaptación que pueden requerir los materiales. Esto ahora también lo vamos a ver, pero eh, hay materiales que pueden ser súper interesantes para ustedes, para formarse ustedes y para reflexionar, para hacerse preguntas, para debatir con su pareja pedagógica, ¿sí? Y no necesariamente para hacer una transposición didáctica muy inmediata. Ah, bueno, encontré esto, es muy interesante, listo. Chicos, lean esto. No. Entonces, esa es una primera distinción. Y después, bueno, el nivel de lengua, porque como van a tener que trabajar también con la lengua extranjera, la o las lenguas extranjeras, decían también que había profes de inglés que también estaban eh, en algunos casos participando de los grupos que se anotaron en el proyecto. Eh, bueno, si bien la lengua en la que tienen que realizar el trabajo es la producción es el francés, bueno, tener en cuenta y ver si algún material tal vez es muy interesante, pero necesita entonces alguna adaptación. Bueno, después el rol de cada docente y de cada materia y del grupo de estudiantes dentro del proyecto. Los objetivos del proyecto, más allá del proyecto, o sea, de los objetivos que vimos al principio, los objetivos del proyecto concretamente que ustedes van a llevar adelante, y el producto final, bueno, las consignas y el enfoque. Las consignas y el enfoque, de nuevo, ¿no? Cuando yo digo pensar en las consignas, ¿qué variables debemos considerar? Me estoy refiriendo concretamente a eh, prestar atención en las consignas que damos, también qué representaciones estamos poniendo en juego, ¿sí? Si yo la consigna la formulo en términos del binarismo hombre-mujer, y yo lo que estaba tratando de hacer era abrir a un enfoque que tiene en cuenta la diversidad de identidades en términos de, por ejemplo, identidades de género no binarias, bueno, ya estoy metiendo la pata, ¿sí? Entonces, releer las consignas y ver en qué medida se pueden ajustar para que sean acordes a el enfoque que ustedes le quieren dar a su proyecto, ¿sí? El que quieren inscribir su proyecto. Eh, bueno, entonces, algo que se me ocurrió en algún momento también proponer para pensar el momento de la planificación
tiene que ver con este, me sale en francés la cible, ¿no? Como eh, el blanco, ¿no? En el que tenemos estas al menos tres distancias al centro y que nos permiten pensar, entonces, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa el contenido de ESI dentro de la secuencia? Ujú. ¿Y qué lugar ocupa dentro de cada actividad? No necesariamente porque vayamos a incluir temas de educación sexual integral, todas las actividades tienen que tener el foco, ¿sí? Y una carga de reflexión y de, ¿sí? Súper densa, ¿sí? Puede haber actividades en las que el tema de si sea una reflexión que surge más de forma más periférica, más hacia el final o en algún momento en particular, y va a haber otras en las que sí va a ser el foco de atención. También nos permite pensar, por ejemplo, este gráfico en, bueno, en qué medida el grupo de estudiantes puede identificar el contenido propuesto como un tema de ESI. De nuevo, es un tema muy fácilmente identificable, por ejemplo, identidad, si hablamos de, bueno, diversidad de identidades, o si estamos hablando, por ejemplo, de expresión de emociones, eso en algunos casos hay estudiantes que todavía al día de hoy no lo consideran como algo que tiene que ver con o no terminan de hacer el vínculo entre eso y educación sexual, ¿sí? Entonces muchas veces es necesario hacerlo de forma explícita. Esto se vincula a lo que estamos trabajando de esta manera. Y también lo mismo, ¿no? ¿En qué medida los documentos se adaptan a una perspectiva de género? Que un documento no se adapte por completo a la perspectiva de género o al enfoque, a un enfoque integral, ¿sí? Para abordar la educación sexual, no hace que ese documento sea automáticamente descartable. Se lo puede traer y justamente se lo puede cuestionar, se lo puede pensar, ¿sí? Entonces, esto también, ¿no? En la elección de material, no necesariamente todo el material se va a adaptar tal cual viene a la propuesta que ustedes quieren hacer. Entonces, incluirlos también y ver de qué forma algunos de esos se pueden poner a discusión. Bueno, y por último, entonces, para hablar de recursos y cómo van a trabajar, entonces, en francés y en disciplinas no lingüísticas, bueno, ¿qué documentos se van a proponer en francés? ¿Qué documentos se van a proponer en español? ¿Sí? Como decíamos recién, si el documento, si un material es más beneficioso para trabajar tal vez entre los profes, para pensar y reflexionar algunas cuestiones propias, y qué documentos sí van a ser propuestos a los estudiantes, las estudiantes. Si el material está destinado a francófonos, ¿sí? A veces pasa esto que hay un material que puede ser muy interesante para adolescentes, pero como justamente es un documento auténtico y está destinado a un público que habla francés como lengua materna, bueno, el nivel de lengua puede no corresponder a el de nuestros estudiantes. Bueno, pensar de qué forma tal vez incluir de todos modos estos documentos, pero bueno, ¿en qué vamos a hacer foco? ¿Qué vamos a tratar y con qué consigna? ¿Sí? ¿Qué vamos a rescatar de ahí? Bueno, y después, bueno, si son documentos sacados de Internet, tener en cuenta, bueno, cuestiones que tienen que ver con, como decíamos recién, eh, corroborar la información, las fuentes, ¿sí? Y si son también, si son sacados de manuales, bueno, si se adaptan o no al enfoque que ustedes quieren dar, de qué forma se lo puede intervenir, incluso también si son sacados de manuales, también verificar las fuentes, porque, bueno, eh, sabemos muy bien que, bueno, las editoriales también hay un proceso, en el proceso de producción de un manual, en el que hay un recorte, hay una idea que se está pasando, ¿sí? Detrás de cada documento, y entonces eh, reflexionar también en esto, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, y entonces por último, para consultar documentos oficiales, eh,
en Argentina, entonces tenemos bueno, tiene la página, en principio, yo esto lo que busqué es de Nación, para incluir un poco a todas las regiones. Después pueden consultar los sitios de cada jurisdicción o incluso también de otras, ¿sí? Eh, Muchas veces hay material preparado, no sé, por el ministerio de alguna provincia en particular, que puede resultar interesante y tal vez uno lo desconoce. Entonces, los y las invito también a recorrer tal vez sitios de otras jurisdicciones para ver qué material eh, se propone, qué recursos hay. También, al margen de esto, para que ustedes conozcan la normativa, que hoy en este seminario no nos detuvimos en esto, pero que conozcan ustedes también, bueno, cuáles son las leyes y cuáles son las normativas que les dan la autoridad para justamente llevar adelante todo este trabajo y no tener que caer en esta idea de, bueno, ir a pedir permiso o tener miedo, ¿sí? Saber que lo que están haciendo lo van a hacer porque es el rol que ocupan como docentes, porque tienen la responsabilidad de hacerlo, porque están como garantes de los derechos de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, eh, la normativa está y hay que intentar, bueno, leerla y conocerla, ¿sí? Para justamente perder un poco este miedo. Eh, bueno, y luego también encontré entonces en la página de Chile y del Ministerio de Educación de Chile y de Uruguay algunos documentos eh, interesantes eh, para pensar en esas regiones, entonces eh, cómo se implementa, ¿sí? La educación sexual. Eh, y bueno, en principio es un poco lo que les traje hoy como propuesta. Es un tema, obviamente, en el que hay muchísimas cosas de las que se pueden hablar y en las que se pueden profundizar. eh, pero bueno, era un poco el recorte para acompañar un poco, bueno, la planificación y la participación, ¿sí? De cada eh, grupo de docentes dentro de este proyecto. Entonces, sé que estamos como de horario ahí eh, bien, pero justos. Eh, Así que bueno, nada, unos minutos, si alguna persona tiene alguna pregunta, si hay algo que quiere eh, compartir. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu presentación muy valiosa, desde luego, para poder, digamos, nutrir este proyecto que viene a complementar el primer seminario y luego el tercer seminario que dará Mariana. Ya veo la hora, efectivamente, pero yo creo que podemos aceptar a lo mejor una o dos preguntas. De todas maneras, si no me equivoco, el material que presentaste se va a colgar en la página del IFA. Sí, está previsto, ¿no? Creo. Sí, sí, de todos modos, también si surgiera la necesidad o alguna pregunta y demás, puedo poner también mi mail a disposición y me pueden escribir y puedo contestar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la disponibilidad. No sé si tenemos algunas preguntas de los asistentes. Yo creo que están un poco cansados y Sí, sí. cansadas. Bueno, si nosotros estamos cansados, pueden imaginar Sergio. Sí, sí, acá ya No, estamos trasnochando. Sí, no, agradecerte. Creo que en realidad el tema es muy amplio como para hacer alguna consulta ahora con una limitante del tiempo, pero la verdad que llegando al final también estuvo bueno, aunque parece una pregunta por ahí que uno dice, pero es muy obvia y es muy clara, el tema de ponerse a pensar que somos
una pareja o un trío por ahí coplanificando y que primero tenemos que ver cuáles son nuestras perspectivas, cómo vemos nosotros el lado, porque no podemos empezar directamente a decir, bueno, vamos a tratarlo así sin ver cuáles son nuestras construcciones, desde dónde partimos. Entonces, la verdad que eso fue clarificante, porque en mi caso, que somos un quinteto, dúo y después un trío, está bueno primero plantearnos entre nosotras, decir, bueno, ¿qué documentación vamos a utilizar para nosotras? Digo nosotras porque somos todas mujeres. eh, ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos enfrentamos delante de lo que vamos a tratar para después poder ir y bajarlo al grupo? Así que, aunque parece, al principio uno dice, es una pregunta media pava, uno empieza a analizar y decís, no, es lo que digo yo, no hay ni silencios ni preguntas pavas, en realidad el tema de no plantearlo, de no analizarlo por ahí, puede llegar a que, no la equivocación, sino que tengamos por ahí un momento que no sabemos cómo resolver, cómo tratar. La verdad que eso me pareció muy interesante, que no lo había analizado nunca. Nunca me había frenado a pensarlo. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, ¿no? Como incluso, digo, tal vez en los tiempos que tienen también para planificar y para ponerse de acuerdo, digo, no necesariamente van a tal vez eh, lograr consensuar todas las posiciones, ¿no? Porque, bueno, son procesos que tienen que ver con vivencias y cuestiones que están muy arraigadas y a veces es difícil cambiar el punto de vista, pero al menos sí se pueden acordar, ¿sí? O justamente llegar a algunos consensos para que del otro lado, ¿no? Los y las estudiantes tampoco eh, terminen viviendo o percibiendo, ¿no? Esto como, bueno, la información que nos están dando, viene alguien y nos dice una cosa, viene otra persona y nos dice otra, ¿no? Como que haya un poco más de coherencia a nivel del enfoque que se le da al trabajo. Ujú. Respetando, obviamente, también, o incluyendo la posibilidad de plantear eh, eh, digamos, posiciones contrarias sobre algunos temas, pero justamente lo interesante es las reflexiones que surgen de ahí, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias nuevamente eh, por el espacio, por la invitación y bueno, y voy a dejar después entonces mi contacto también por las dudas, por si al momento de planificar y demás, alguien ¿sí? Necesita tal vez recomendación de algún material, de alguna página, o, ¿sí? O tiene alguna pregunta, bueno, lo que necesiten. Muchas gracias.